Hola de nuevo, estamos aquí con otra entrevista a una de mis alumnas. Esta alumna es muy especial desde el día uno que nos conocimos en el webinar gratuito, que en aquel entonces aún me daba para poder hacer asesorías gratuitas y comprobar quién estaba en el punto exacto para poder empezar este camino y quién tenía compromiso y la actitud para que este programa funcione, porque este programa no es mágico, fibroterapia no es mágico, la educación en neurociencia no es mágico, sino que es una información que es oro, depende cómo la manejes. Es un diamante en bruto que hay que pulirlo y conocerlo y experimentarlo. Y Ari, desde luego, creo que es de los ejemplos más para seguir porque desde el día uno lo creyó con mucha fe, es una mujer de fe, también eso ya sabéis que siempre ayuda. Así que creyó en mí, creyó en ella, creyó en el programa y hizo un avance espectacular. Así que, Ari, preséntate un poquito tú, cuéntanos qué edad tienes, de qué país eres, aunque creo que en cuanto te escuchan hablar lo van a saber. ¿Y cómo estabas? ¿En qué estado te encontrabas cuando nos conocimos? Bueno, un gustazo estar con vos, como decimos acá en Argentina. Em, bueno, mi nombre es Ariadna, soy de Argentina. Tengo 30 años, tengo el diagnóstico de fibromialgia desde mis 22, 23, más o menos. Y estaba mal, había tocado fondo cuando te conocí. De hecho, llegué a tu webinar por eso, porque estaba desesperadamente buscando algo que me pudiera ayudar en plena pandemia. Así es que también, bueno, con el sistema de salud colapsado, dije, bueno, en internet habrá algo. y, y bueno, me puse a buscar y te encontré, pero estaba mal, estaba mal. No me había sentido tan mal como en ese entonces, hace un año y 2 meses atrás. Em, Estaba, bueno, con muchos síntomas, estaban todos como exacerbados, además, o sea, era mucho dolor, mucha fatiga, eh, mucha rigidez, ya se había desarrollado un colon irritable que no lo había sufrido antes, eh, y bueno, nada, un montón de cosas, sumado a mi estado emocional, que también la verdad es que estaba bastante deteriorado. Para que se haga un poquito más una idea, qué cosas no podías hacer o para que entiendan cómo estabas realmente. Ujú. Bueno, tuve que dejar de trabajar. Yo trabajaba para un periódico local y no, lo tuve que dejar porque no me daba ni el cuerpo ni... Ahora entiendo que tampoco me daba el alma porque estaba bastante mal. Eh, y bueno, tengo una peque de 4 años y me costaba un montón estar con ella, jugar con ella, si la alzaba, eh, era solo un momentito y tenía que dejarla. No sé, nos íbamos, por ejemplo, a la plaza y mi esposo era el que la columpiaba, era el que jugaba con ella y yo estaba ahí de observadora. La verdad es que eso lo recuerdo todavía y me causa mucha tristeza porque hay cosas que agradezco que siento que puedo recuperar de alguna forma, pero que sí que había perdido, que no lo podía disfrutar, ni podía estar para ella tanto como hubiese querido. Eh, y bueno, las tareas de la casa también súper limitada con eso. Tenía muy poquitas energías. El último tiempo tenía muy poquitas energías, entonces podía estar activa unas horas y ya después era, bueno, sentarme o acostarme, descansar unas horas y bueno, ahí podía activarme de nuevo otro ratito, pero era como muy limitado. Claro, efectivamente, me imagino que muchas de las que te están escuchando ahora mismo se sienten súper identificadas con toda esa emoción que conlleva, ¿no? El no poder trabajar, jugar con tu hija, llevarla a casa, ¿no? Ya hemos visto
te saltaba la emoción porque efectivamente es muy, muy limitante, ¿no? Y hace relativamente muy poquito, hemos hecho un año de que hemos terminado fisioterapia, empezamos un 11 de noviembre de 2020, hoy estamos a día 17 de noviembre, y, y hace un añito que empezaste a regar tu cerebro con nueva información, con un rayito de esperanza que viste en ese primer webinar. Cuéntanos cómo te sientes a día de hoy después de todo tu proceso. ¿Cómo me siento? Me siento sana como una manzana, como decimos. Me siento muy bien, me siento muy bien, me siento, bueno, con energía, con alegría. Logré recuperar eso que, o sea, que estaba en mí. Yo he sido una persona muy activa, muy alegre, eh, siempre agradecida, pero de a poco como que me fui apagando y siento que me he encendido de nuevo. Eh, entonces me siento, bueno, físicamente muy bien, o sea, mis síntomas no están. Eh, y al contrario, tengo fuerza, tengo confianza en mi cuerpo, así que me muevo con seguridad, con soltura, puedo hacer las cosas de mi casa, puedo trabajar, puedo estar con mi hija, jugar con ella, tirarme al piso, alzarla, levantarla, puedo hacer todo lo que quiero, a la vez que por supuesto me permito y me respeto y descanso y me cuido. Obviamente no lo hago como antes, en donde cuando me sentía bien me gastaba todas mis energías hasta no dar más. No lo hago así, lo hago con mucho más equilibrio, y eso es lo que me permite, creo yo que es lo que me ayuda a sentirme como me siento, ¿no? Y que sé que además me voy a sentir cada vez mejor. Eso es súper, súper importante, ¿no? Como da igual que tengan fibromialgia que no, yo a muchos pacientes les digo, ¿a ti te gustaría estar dentro de un año mejor que hoy? Y se lo digo sobre todo pues, a personas a lo mejor que ya me vienen con, bueno, es que es la edad, es que no sé qué, y da igual, pero me dicen a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, y yo siempre les digo, bueno, ¿crees que no sería posible que dentro de un año te sintieras mejor que hoy, aunque tengas un año más, ¿no? Entonces como, hombre, sí, claro, sí, pero ya no, la cabeza empieza, bueno, si hago esto o aquello, siempre es posible, bueno, siempre es posible estar mejor. A ver, habrá un límite también, ¿no? Esos momentos de, bueno, y ahora me paro, descanso y dejo y descanso un poquito de toda la rutina a lo mejor de cuidarme, ¿no? Que también está bien ese permitirse, ¿no? Tú, la verdad que dentro de mis alumnas también me encantas porque has cogido las riendas de contar en Instagram todo tu proceso y vas compartiendo un montón de cosas y de tips que vas aprendiendo en fibroterapia. Así que podemos aprovechar de decir tu Instagram también, que la gente te visite y vea, porque es que ahí hay tantos tips que no te va a dar tiempo a contarlos todo en esta entrevista. Así que di tu Instagram y cuéntanos un poquito así, en resumido, tu proceso, ¿no? Cositas que fuiste haciendo, viendo, dándote cuenta, lo que quieras contar, claro. Claro, sí. Bueno, mi Instagram es Ari García Bilurón, medio enredado. Eh, pero y en realidad yo no tenía Instagram, la verdad es que lo hice porque para mí fue tan fascinante lo que escuché desde el día uno que te escuché hasta ahora. Siempre digo que no me voy a cansar de escucharte nunca. Eh, que, mm, que dije, o sea, tengo que eh, aportar mi granito de arena, al menos desde la experiencia, que sé que también tiene fuerza y sé que también llega, eh, para que más personas, hombres y mujeres, sepan esto que al final es lo que todos los que tenemos el diagnóstico de fibromialgia y los que hemos sufrido el dolor crónico, es lo que queremos, es lo que pedimos, que investiguen, que se interesen por nosotros, que hagan algo, ¿no? Y lo están haciendo. O sea, hay personas como vos
y muchos más. Bueno, en España hay muchísimos, acá la verdad es que yo todavía no he conocido, así que lo planteé de esta forma desde la educación en neurociencia, todavía no conozco a nadie, pero ustedes están en el online, así que también podemos llegar. Eh, que claro, que lo han hecho, lo están haciendo. Y lo están haciendo desde la pasión, desde el compromiso, desde el amor, desde la empatía, que es lo que necesitamos. Y entonces dije, bueno, esto es, o sea, lo voy a contar, lo voy a compartir. Porque sé que también quienes tenemos fibromialgia estamos bastante desesperanzados y estamos bastante cansados de que hayan personas que quieran lucrar con lo que uno siente sin que en realidad lo que te ofrecen te pueda ayudar. Entonces dije yo, bueno, desde eso, desde mi experiencia, creo yo que puedo dar como crédito, ¿no? A lo que ustedes hacen. Y bueno, he compartido eso. Y si tuviese que decir cosas que me han ayudado, sin duda la educación en neurociencia, pero obviamente también hacer mi proceso desde una forma como integral, ¿no? Abordando todo lo que yo soy, que vos misma lo planteas también de esa forma, ¿no? Por supuesto, la educación en neurociencia acompañada del movimiento, acompañada de cuidar, bueno, o de fijarnos qué alimentos nos sientas mejor que otros, ¿no? De ir sanando también mis emociones, ¿no? Todo eso ha sido el combo, ¿no? De lo que me ha ayudado. Pero la educación en neurociencia puso las bases porque a mí, o sea, me ayudó a entender que es mi cerebro, es mi sistema nervioso, y yo puedo hacer con él lo que yo quiera si yo me pongo al mando y no dejo que mi inconsciente y que, y que eso me domine, ¿no? O eso maneje mi vida. Si yo le pongo conciencia, entonces puedo cambiar todo, o mucho, mucho, ¿no? De lo que quiera cambiar. Así que bueno, creo que eso es lo que la educación en neurociencia del dolor te da, ¿no? Poder entender lo que sucede en el organismo de una persona que ha llegado a tener dolor crónico y bueno, y todos los síntomas de la fibro, que son un montón. Y entonces, bueno, al poder entender eso, ya todo empieza a cambiar. Detrás de la cámara, antes de empezar a grabar, me has comentado algo como ya he perdido el miedo. Claro. Cuéntanos Claro. cómo has perdido el miedo. ¿Cómo se puede perder el miedo? Al dolor, miedo al movimiento. Yo, la verdad es que yo no era consciente de la cantidad de miedos que me acompañaban. Fui consciente una vez iniciado el proceso, ¿no? Pero al final estaba llena de miedos, aunque yo misma no me consideraba una persona miedosa, eh, pero estaba llena de miedos. Miedo a todo, o sea, miedo a sentirme cada vez peor, miedo a veces en mis momentos así más oscuros, pensaba que podía llegar a quedar en silla de ruedas. Eh, Pensaba que, no sé, si mi hija crecía, cómo iba a ser para estar con mis nietos, no sé, esas cosas. Eh, y tenía, bueno, miedo a moverme, miedo a lesionarme. Tenía mucho miedo al futuro, aunque por mis creencias religiosas, yo tengo una esperanza, ¿no? Pero al futuro inmediato le tenía miedo, eh, porque no me imaginaba que pudiera ir a mejor, ¿no? Entonces, creo que el miedo lo empecé a perder una vez que entendí que el miedo está acá. O sea, el miedo a diferencia de otras quizás emociones, que las sentimos más en el cuerpo, el miedo está acá. O sea, no, es real porque uno lo siente, lo percibe así, pero a la vez todo lo que, o sea, el miedo se dispara a partir de pensamientos, ¿no? Que a veces están quizás fundados en la experiencia, ¿no? Pero otras veces están simplemente porque uno se imagina cosas y la cabecita que no para y que no frena, y eso hace que sintamos miedo. Entonces, una vez que yo entendí eso,
y que modificando esos pensamientos que me disparaban a mí el miedo, y obviamente experimentando cosas diferentes, empecé a perder el miedo. Una vez que empecé a confiar en mi organismo, ¿no? Y empecé a experimentar cositas nuevas, sensaciones diferentes, eh, bueno, acompañada con el ejercicio, con la exposición gradual, que es una de las herramientas que aprendemos, fui ganando confianza en mi cuerpo. Yo había perdido mucha confianza. Estoy segura que es lo que le pasa a un montón de mujeres y probablemente mujeres que han perdido más confianza de la que yo perdí, ¿no? Eh, pero yo había perdido mucha confianza en mi cuerpo, muchísima. Sentía que era mi enemigo, entonces imagínate que si sentía que mi cuerpo era mi enemigo, ¿cómo podía confiar en él? ¿No? Y ahora, bueno, todo lo contrario, todo lo contrario. Qué bueno, Ari, eso que has dicho, ¿no? Esa reflexión, ¿no? Claro, y si sientes así tu cuerpo inhóspito o peligroso, ¿cómo vamos a salir de ahí? Si solo te quedaras con un aprendizaje, con algo de lo que has aprendido en el programa, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál me quedaría? Em, que, que la neuroplasticidad es lo que me llevó a este lío, pero que es la que me va a sacar de él. O sea, es así, inconscientemente, justamente por no saber, por no tener conciencia, yo sola me fui llevando a estar como estaba, sin saber, sin intención, sin querer, al contrario, queriendo y deseando estar bien, pero por no conocer justamente cómo funcionaba mi organismo, por no entender muchas de mis emociones y cómo podía gestionarlas, por no saber quizás cómo alimentarme mejor, bueno, un montón de cosas. eh, Eso me llevó a enfermar. Fue haciendo el caminito para estar así. Entonces, y claro, porque mi cerebro fue moldeándose y fue respondiendo a todo eso, ¿no? Que yo incorporaba inconscientemente, y por mis experiencias de vida y demás. Pero una vez que entendí que así como hice mi cerebro así, lo puedo acomodar. Eh, entonces, claro, creo que eso, o sea, ese es el mayor aprendizaje, que es mi organismo, es mi sistema y yo decido lo que quiero que entre en él y que se quede y yo decido lo que quiero sacar de ahí también. Claro, efectivamente, hoy andaba escuchando yo cosas de resiliencia y decía, ¿no? Que estás seguro que tú decides sobre tu cuerpo, ¿no? Es como, y realmente solo somos un 5%. Bueno, hablaba en datos de bits de información que manejamos y decía que de información consciente solo era un 0,05. Digo, madre mía, yo siempre digo que hay un 5% de conciencia y realmente hablando de información que maneja el cerebro, solo consciente es 0,05, ¿no? Entonces decía, pero eso no quita que tú entrenes, eduques a tu cerebro para que responda como, pues como tú deseas realmente. Muy buena esa, ¿no? Si no tengo la información suficiente, en ese intentar vivir libre de dolor me meto sin querer más en el agujero, ¿no? ¿Y cuál sería tu mayor logro o éxito en este año? Mi mayor logro o éxito. Cuando empezamos el programa, vos nos hablaste mucho bueno, de la motivación y nos hablaste mucho de no tener, o sea, que el objetivo no fuese eh, vivir sin dolor, ¿no? O sea, obviamente que sí, lo es, pero que no fuera ahí tras ello, sino que me desapegara del resultado. Y la verdad es que a mí me costó mucho desapegarme del resultado. Y por momentos sentía que lo lograba, por momentos sentía que no, que estaba ahí como muy pendiente, y todo el tiempo viendo a ver cómo me siento, cómo está esta parte de mi cuerpo, Creo que el logro más grande ha sido que cuando logré desapegarme del resultado, o sea, cuando
empecé a vivir simplemente, a vivir con todas estas herramientas que estaba aprendiendo, y a medida que las fui integrando y que se fueron haciendo parte de mí, ¿no? Porque al final, no sé, o sea, vos nos hablás de, por ejemplo, la educación en neurociencia, ¿no? Eh, no sé, de la atención consciente. Y eso puedes usarlo, o sea, para todo, para cualquier cosa, para cualquier cosa. Em, por ejemplo, a mí me sirve muchísimo para poder controlar, por decirlo así, mis pensamientos. Me sirve pero muchísimo. Y sé que eso es muy importante sé que ha sido muy importante para que no se disparen, no se detonen síntomas o malestares, ¿no? Porque yo sé que hay algunos malestares que parten de ciertos pensamientos y de emociones que salen después de ahí, ¿no? O la exposición gradual. También, o sea, la uso cotidianamente para un montón de cosas en mi día a día, o sea, para pasar la mopa, para lavar los platos, para un montón de cosas. Además de que la he usado específicamente para algunos síntomas, eh, pero la he usado para recuperar muchas de las actividades, ¿no? Eh, entonces, ya no me acuerdo por qué empecé a hablar de esto, pero Yo retomo porque ya digo, es que está muy chulo. Conforme vais diciendo, yo aspiro ahí la idea principal. Y contigo, por ejemplo, lo has comentado un poquito, como que te observabas, ¿no? O sea, empiezas a conocer todo esto y me empieza a observar, pero. Y entonces me manda un audio un día y me dice, Ani, es que sí, estoy haciendo las herramientas, pero me observo y no vivo el momento. Y bueno, en realidad creo que es un proceso. En este cambio, el observarse es donde más aprendemos, así que hay que empezar a observarse y al final todo se integre, cuando se integra y se automatiza, pues ya puedo volver a vivir el momento presente, ¿no? Genial. Pues 30 segunditos, cuéntanos por qué recomendarías a las personas que nos están viendo pues animarse a probar el programa de fibroterapia o la educación en neurociencia en general, en fin. ¿Y por qué lo recomiendo? Creo que es la clave. La educación en neurociencia es o sea, no sé, a ver, obviamente, ahora no digo que sea la única forma, y que hay un montón de otras cosas que están bien y que hacen bien, y un montón de otras formas de llegar, pero la educación en neurociencia te ayuda a entender lo que sucede en el organismo, ¿no? Y fibroterapia, tu programa, la forma en que vos lo has hecho, o sea, vos yo estuve en la primera clase y vos eh, nos explicaste qué sucedía en el organismo, o sea, qué es lo que había alterado en mi sistema nervioso que hacía que yo tuviese dolor o, bueno, un montón de otros síntomas. Ya con eso solo, mi cerebro se tranquilizó, ¿no? Como el otro día decías en tu newsletter, salió de la incertidumbre, salió de no entender, o sea, porque yo fui al reumatólogo y no sabía por qué tenía fibromialgia, no entendía, ¿entendés? Entonces yo decía, bueno, algún día alguien inventará algún remedio que acomode eso, o sea, no entendía qué pasaba. Y eso te produce una resignación muy grande. Entonces, bueno, la educación en neurociencia te explica y que a la vez que vos entendés eso, entendés que entonces vos misma sos la que podés salir de ahí. Y bueno, sumado a que en fibroterapia vos nos diste herramientas, ¿no? Clase tras clase, una herramienta tras otra, que podíamos ir llevando a la práctica. Y bueno, con tu acompañamiento, además, siempre, eh, vía WhatsApp o lo que fuera, yo la verdad es que te he sacado el jugo mal, te he exprimido y siempre has estado ahí para mí. Eh, Muchas veces dándote cuenta cuando me escuchabas o cuando me veías de eso que yo todavía no lograba darme cuenta, ¿no? De que me estaba entrampando y me hacía volver al bucle. Entonces, nada, o sea,
es que la educación, la información te da poder. O sea, eso es así en cualquier ámbito de la vida. Y la educación en neurociencia del dolor hace eso, o sea, te educa, te enseña, te ayuda a entender y te da herramientas. Y de ahí ya, listo. O sea, yo estoy enamorada, enamorada de la educación en neurociencia. A mí además de que me parece apasionante entender el cerebro con lo poquito que sé, ¿no? Porque en realidad, eh, pero digo yo, si con lo poquito que sé me he transformado como me he transformado, me encanta. Pero bueno, me quedo con tu frase, la educación es poder en todos los ámbitos. Genial. Sé que tienes un poquito de prisa, solo resúmeme en una sola palabra mi programa, fibroterapia. ¿Cómo resumirías? Una palabra. En una sola palabra. Mm. Para un argentino esto es un reto. Sí. Y para una mendocina, más todavía. Eh, ay, no sé, no sé la palabra. Transformación. Eh, sí, Transformación, muy bonita sí. palabra. Después, si me permitís, me gustaría agregar dos cosas más. Compromiso y neuroplasticidad. Porque eso es lo que hace la diferencia entre tener el diagnóstico y, y seguir pidiendo que alguien saque un remedio que te cure y que te sane. A, a ver, con esto no digo que quienes pidan eso no quieran estar mejor o no, pero pero el compromiso con este tipo con esto que plantea la educación en neurociencia, el compromiso o sea, es fundamental. Si yo no estoy comprometida conmigo mismo, si yo no tengo voluntad de cambiar y acepto que necesito cambiar, que tengo cosas que cambiar, listo, o sea, vos me podés decir un montón de cosas y yo voy a seguir igual, porque eso, o sea, tenés que comprometerte. Y entonces ahí el cerebro, claro, empieza a cambiar. Genial, ya sabía yo que una palabra no me vas a contestar. Reto no superado. Notita. Bueno, Ari, ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias por este ratito. Y te dejo para que vayas corriendo por tu niña, no te quedes por ahí abandonadita y tenga un evento traumático Claro, a la temprana. no quiero alterar su sistema nervioso. Ahora con todo esto es una responsabilidad, ¿eh? No es ser madre. Claro, Bueno, un besazo enorme y nos otro. seguimos viendo, por supuesto. Muchas gracias, Ani. Un beso. Chao, chao.